El silencio reinaba en la sala del tribunal, número 8 aquella mañana de viernes. Los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas, iluminando el polvo suspendido en el aire. El juez Ricardo Mendoza, un hombre de 60 años con una distinguida carrera judicial, ajustaba su toga negra mientras revisaba los expedientes del día. 25 años en el tribunal le habían enseñado a mantener la compostura, incluso en los casos más difíciles. Su reputación de imparcialidad y firmeza le había ganado el respeto de abogados y fiscales por igual ese día. Sin embargo, algo perturbaría la rutina del tribunal. El oficial Carlos Ramírez, recién transferido de otra jurisdicción, estaba de servicio. Un hombre de complexión robusta, con un uniforme impecablemente planchado y una actitud que algunos describían como demasiado confiada. Mientras los abogados y asistentes tomaban sus lugares, Ramírez permanecía cerca de la puerta, observando con una sonrisa apenas disimulada. Todos de pie para recibir al honorable juez Ricardo Mendoza, anunció el secretario del tribunal. El murmullo de conversaciones cesó instantáneamente. El juez Mendoza entró con paso firme, saludando cortésmente con un gesto de cabeza antes de tomar asiento tras su estrado de madera pulida. «Buenos días a todos. Pueden sentarse», dijo el juez mientras se colocaba las gafas. «Hoy comenzaremos con el caso 237B, Estado contra López por conducta temeraria y resistencia a la autoridad». Fue en ese momento cuando el oficial Ramírez dejó escapar una risa apenas audible. El juez Mendoza levantó la vista de sus documentos, pero continuó con los procedimientos. La defensa presentó una moción para desestimar cierta evidencia por irregularidades en la cadena de custodia, mientras el abogado defensor, Francisco Torres, explicaba técnicamente por qué la evidencia debía ser excluida. El oficial Ramírez murmuró algo a su compañero, lo suficientemente alto como para que varios presentes lo oyeran. Estos abogados de pacotilla siempre buscando tecnicismos, y estos jueces que se creen importantes solo por su título. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. El juez Mendoza interrumpió al abogado Torres con un gesto de su mano. Su mirada se dirigió directamente hacia el oficial Ramírez, quien seguía con una sonrisa burlona en los labios. «Oficial, ¿tiene algo que compartir con el tribunal?», preguntó el juez con voz calmada pero firme. «No, su señoría», respondió Ramírez, manteniendo aquella sonrisa desafiante. «Bien, entonces le agradecería que mantenga el decoro apropiado en mi sala». El juez volvió a dirigir su atención al abogado defensor. «Continúe, licenciado Torres», la audiencia prosiguió, pero la tensión era palpable. Cada vez que el juez Mendoza hablaba o tomaba una decisión procesal, el oficial Ramírez reaccionaba con gestos sutiles, una ceja arqueada, una sonrisa de lado, o simplemente negando ligeramente con la cabeza. Lo que había comenzado como murmullos casi imperceptibles se convirtió en un comportamiento cada vez más evidente. Durante el testimonio de un testigo clave, el juez Mendoza realizó varias preguntas aclaratorias, demostrando su conocimiento profundo del caso. Fue entonces cuando Ramírez, creyendo que nadie lo notaría, imitó burlonamente los gestos del juez y susurró a su compañero: «Ahora quiere hacerse el intelectual. Estos no estaban así cuando los pusieron a limpiar». Esta vez, varios asistentes en la sala voltearon hacia el oficial con expresiones de sorpresa y disgusto. La fiscal Elena Guzmán interrumpió su interrogatorio y miró directamente al juez, quien había escuchado perfectamente el comentario. El rostro del juez Mendoza permaneció impasible, pero sus ojos reflejaban una mezcla de dignidad herida y determinación férrea. Con un movimiento deliberado, se quitó las gafas y las colocó sobre la mesa. «Haremos un receso de 15 minutos», anunció con voz tranquila. «Cuando regresemos, espero que todos estemos preparados para continuar con el profesionalismo que este tribunal merece». Su mirada se posó brevemente en el oficial Ramírez. «Oficial, le veo en mi despacho». Ahora, los murmullos llenaron la sala mientras el juez se retiraba. El oficial Ramírez, por primera vez, pareció perder algo de su arrogancia. Su compañero se alejó discretamente de él, como si quisiera disociarse de lo que acababa de presenciar. Los asistentes del tribunal especulaban en voz baja sobre lo que ocurriría. ¿Una simple amonestación? ¿Un reporte formal? Nadie había visto al juez Mendoza tan contenido en su enojo. En el pasillo, la fiscal Guzmán se acercó al abogado Torres. A pesar de ser adversarios en el juicio, compartían ahora la indignación. «En 20 años litigando, nunca había visto algo así», comentó Guzmán. «El juez Mendoza es uno de los más respetados del circuito. Ese oficial no sabe con quién se ha metido». Torres asintió,
recordando casos anteriores. Mendoza puede parecer tranquilo, pero no tolera faltas de respeto en su sala. Recuerdo cuando destituyó a aquel fiscal por ocultar evidencia. Lo hizo con la misma calma con la que pide café por las mañanas. Mientras tanto, en el despacho del juez, Ramírez esperaba de pie, su postura ahora menos confiada. La secretaria del juez lo había hecho pasar con una mirada de reproche. Los minutos transcurrían con dolorosa lentitud. Cuando el juez Mendoza finalmente entró, cerró la puerta tras de sí con suavidad. No alzó la voz, no hizo gestos dramáticos. Simplemente tomó asiento y miró fijamente al oficial. «Oficial Ramírez», comenzó el juez, «tengo entendido que usted fue transferido del Distrito Sur hace apenas 3 semanas. Su expediente muestra ciertos incidentes previos». Ramírez se movió incómodamente. «Malentendidos, su señoría, punto». «¿También fue un malentendido lo que acaba de ocurrir en mi sala?», preguntó el juez, su voz tranquila pero penetrante. «Yo no». «No he terminado, oficial», interrumpió el juez. «Este tribunal existe para administrar justicia de manera imparcial y equitativa. Todos los presentes, desde el acusado hasta el último espectador, merecen respeto, incluyéndome a mí». El silencio que siguió fue opresivo. El oficial Ramírez, quien momentos antes se reía del juez, ahora no encontraba palabras. «Tengo 2 opciones ahora», continuó Mendoza, «y la decisión que tome dependerá completamente de usted». Afuera, los asistentes regresaban lentamente a la sala del tribunal. Nadie sabía qué había transpirado en ese despacho, pero todos esperaban con curiosidad el regreso del juez y el oficial. Cuando las puertas se abrieron nuevamente, el juez Mendoza volvió a ocupar su lugar con la misma dignidad de siempre. El oficial Ramírez, sin embargo, no regresó a su puesto habitual. Lo que el juez había decidido y ordenado cambiaría para siempre la dinámica de ese tribunal, y posiblemente la carrera del oficial Ramírez. Cuando el juez Mendoza regresó a la sala, un silencio expectante se apoderó del tribunal. El rostro del magistrado no revelaba emoción alguna, pero su postura parecía más erguida, como si acabara de tomar una decisión trascendental. La ausencia del oficial Ramírez no pasó desapercibida. En su lugar, otro oficial de seguridad ocupaba su puesto junto a la puerta principal. «Se reanuda la sesión», anunció el juez con voz serena. «Antes de continuar con el caso 237b, debo hacer un anuncio». El juez Mendoza se acomodó las gafas y miró directamente a los presentes. «Este tribunal exige y merece respeto. No toleraré comportamientos que menoscaben la dignidad de estas instalaciones ni de quienes trabajamos para servir a la justicia». Un murmullo recorrió la sala. Abogados, periodistas y espectadores intercambiaron miradas de curiosidad. La fiscal Guzmán observaba con atención, sabiendo que lo que estaba a punto de presenciar marcaría un precedente. «El oficial Carlos Ramírez ha sido temporalmente relevado de sus funciones en esta sala», continuó el juez. «He solicitado una investigación completa de su conducta y antecedentes laborales. Mientras tanto, permanecerá asignado a tareas administrativas bajo supervisión directa». El juez hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. «Ahora, continuemos con los procedimientos programados para hoy». La audiencia prosiguió, pero la ausencia del oficial Ramírez había alterado sutilmente la atmósfera. Los testigos declaraban con mayor confianza, los abogados argumentaban con renovado respeto, y hasta los acusados parecían más dispuestos a cooperar con el tribunal. Era como si el juez Mendoza, con su decisión firme pero mesurada, hubiera restaurado un equilibrio que no sabían que estaba roto. Mientras tanto, en la oficina administrativa del tribunal, Ramírez rellenaba formularios con expresión amarga. Su placa y arma reposaban en un cajón cerrado con llave, un recordatorio físico de su pérdida de autoridad. La secretaria administrativa, Luisa Peñalosa, una mujer de 50 años con 25 de experiencia en el sistema judicial, lo observaba de reojo mientras tecleaba en su ordenador. Había visto muchos oficiales venir y marcharse, pero algo en la actitud de este hombre le provocaba una incomodidad particular. «Llevo 15 años de servicio», murmuró Ramírez más para sí mismo que para cualquier otro. Nunca había sido tratado así. Luisa no pudo contenerse. Y en esos 15 años, ¿cuántas veces había faltado el respeto a un juez en plena sesión? Ramírez la miró con desdén. «¿Usted también? ¿Qué pasa en este tribunal? Todos son fans del gran juez Mendoza». «El respeto no tiene nada que ver con ser fan de nadie, oficial», respondió Luisa sin inmutarse. «Tiene que ver con profesionalismo,
El oficial soltó una risa amarga. Profesionalismo. Aquí todos hablan de profesionalismo y respeto, pero nadie menciona lo que realmente está pasando, punto. ¿Y qué está pasando, según usted?, preguntó Luisa. Dejando de teclear para prestarle total atención, Ramírez bajó la voz. Llevo 3 semanas aquí, y ya he visto suficiente. Este tribunal no es diferente de los demás. Todos protegen a los suyos. Hizo un gesto despectivo. Pero cuando alguien como yo cuestiona cómo se hacen las cosas, inmediatamente soy el villano. Luisa entrecerró los ojos. ¿Alguien como usted? Antes de que Ramírez pudiera responder, la puerta se abrió. Era Manuel Figueroa, el jefe de seguridad del tribunal. Un hombre de 60 años, con cabello canoso y una expresión que delataba sus décadas de experiencia. Oficial Ramírez, dijo con voz autoritaria, necesito que me acompañe a mi oficina. Ramírez se levantó lentamente, con una sonrisa torcida. Por supuesto, jefe. Lo que usted diga. Luisa observó a los 2 hombres alejarse por el pasillo. Cuando desaparecieron de su vista, tomó el teléfono y marcó una extensión interna. Carmen, soy Luisa de Administración. Creo que debería saber algo sobre el oficial que el juez Mendoza mandó aquí esta mañana. En la oficina de Figueroa, un pequeño despacho con paredes cubiertas de diplomas y fotografías de sus años de servicio, Ramírez se sentó frente al escritorio mientras el jefe de seguridad revisaba un expediente. Oficial Ramírez, su historial es interesante, comenzó Figueroa. Si va a regañarme como si fuera un cadete, ahórreselo, interrumpió Ramírez. Ya recibí mi sermón del juez Estrella. Figueroa cerró el expediente y estudió al oficial con mirada penetrante. 3 tribunales diferentes en 15 años. Múltiples quejas por conducta inapropiada. 2 suspensiones temporales. Y ahora esto. El jefe de seguridad se reclinó en su silla. Lo que me intriga es porque sigue en el cuerpo, punto. Porque soy bueno en mi trabajo, respondió Ramírez con desafío. Porque cuando hay problemas reales, no pretensiones de etiqueta, soy quien resuelve las situaciones, punto. También dice aquí que tiene recomendaciones de ciertos jueces y fiscales muy influyentes, continuó Figueroa, ignorando el comentario. Personas que han intercedido por usted cuando sus superiores querían expulsarlo definitivamente. Por primera vez, Ramírez pareció incómodo. Tengo amigos. ¿Es eso un crimen? No, no lo es, concedió Figueroa. Pero me hace preguntarme por qué personas tan poderosas protegerían a un oficial que constantemente causa problemas. El jefe de seguridad abrió un cajón y extrajo otro expediente, más delgado. A menos que usted les proporcione algo valioso a cambio. El rostro de Ramírez se tensó visiblemente. No sé de qué está hablando, punto. 3 casos en los últimos 5 años. Casos importantes donde la evidencia crucial de repente desapareció o fue manipulada accidentalmente. En los 3, usted estaba a cargo de la seguridad en la sala. Figueroa abrió el expediente. Y en los 3 casos, los acusados eran clientes de despachos de abogados muy específicos. Ramírez se movió en su asiento. Coincidencias. Y acusaciones muy serias para lanzarlas así, sin pruebas, punto. No estoy lanzando acusaciones, oficial. Estoy compartiendo observaciones. Figueroa cerró también este segundo expediente. El juez Mendoza no sabe nada de esto todavía. Él simplemente reaccionó a su falta de respeto flagrante. Pero yo me pregunto, ¿por qué un oficial experimentado como usted arriesgaría su posición comportándose así con un juez? ¿A menos que qué? Preguntó Ramírez con tono defensivo. A menos que ese fuera precisamente el objetivo. Figueroa se inclinó hacia adelante. Provocar al juez para ser removido de la sala justo antes de un caso importante. Un caso donde, casualmente, el acusado es defendido por uno de esos despachos que mencioné. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Finalmente, Ramírez esbozó una sonrisa forzada. Tiene una imaginación muy activa, jefe Figueroa. Debería escribir novelas de misterio, punto. Quizás lo haga cuando me jubile, respondió Figueroa sin humor. Mientras tanto, seguiré haciendo mi trabajo, que incluye proteger la integridad de este tribunal. El jefe de seguridad se puso de pie. Puede retirarse, oficial, pero no se aleje mucho. Esta conversación continuará muy pronto. Mientras tanto, en la sala del tribunal, el juez Mendoza conducía los procedimientos con su habitual precisión y ecuanimidad. Nadie podría adivinar, observándolo, el torbellino de pensamientos que ocupaba su mente. El incidente con Ramírez había sido desagradable,
Sí, pero también había despertado viejos recuerdos y sospechas durante el receso para almorzar. El juez permaneció en su despacho. No tenía apetito. En lugar de comer, revisaba expedientes antiguos, casos donde pequeños detalles nunca terminaron de encajar, casos donde el comportamiento de ciertos oficiales de la corte le había parecido peculiar. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus reflexiones. Era Carmen Vidal, su asistente de confianza durante los últimos 8 años. «Disculpe, su señoría», dijo al entrar. «Acabo de recibir una llamada de Luisa Peñalosa. Creo que debería escuchar lo que tiene que decir sobre el oficial Ramírez». El juez Mendoza miró el reloj. Aún quedaban 20 minutos antes de reanudar la sesión. «Hazla pasar», indicó, con un presentimiento de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría el curso no solo de este día, sino de muchos casos pasados y futuros en su tribunal. Luisa Peñalosa entró al despacho del juez Mendoza con pasos cautelosos. La secretaria, normalmente segura de sí misma, ahora parecía inquieta. El juez le indicó que tomara asiento mientras Carmen cerraba la puerta, asegurándose de que nadie pudiera escuchar la conversación. «Su señoría», comenzó Luisa, «llevo 25 años trabajando en este tribunal. He visto toda clase de personas pasar por aquí, jueces, fiscales, abogados y oficiales». Hizo una pausa, como reuniendo valor. «Pero hay algo en Ramírez que me inquieta de una manera que no puedo explicar». El juez Mendoza se inclinó hacia adelante. «Dime exactamente qué ocurrió, punto». Después de que lo enviara a administración, comenzó a murmurar, como si quisiera provocar una reacción. Mencionó que llevaba 15 años de servicio y que nunca lo habían tratado así. Luisa se acomodó en la silla. Cuando le pregunté si antes había faltado el respeto a un juez, se puso a la defensiva. Dijo algo sobre que todos protegen a los suyos y que cuando alguien como él cuestiona las cosas, inmediatamente se convierte en el villano, punto. «Alguien como él», repitió el juez, arqueando una ceja. «Sí, esa fue exactamente mi pregunta», asintió Luisa. Pero antes de que pudiera responder, llegó el jefe Figueroa y se lo llevó. Carmen, que había permanecido en silencio junto a la puerta, intervino. «Eso coincide con lo que he estado investigando desde que ocurrió el incidente esta mañana». La asistente del juez sacó una carpeta. «Revisé los registros de asignación de personal. Ramírez no debería haber estado en su sala hoy. Su señoría, punto». «¿Qué quieres decir?», preguntó el juez, frunciendo el ceño. La rotación original lo asignaba al Tribunal de Familia, 3 pisos más abajo. Alguien modificó la asignación a última hora anoche, y ese alguien usó las credenciales del suboficial Rivera, quien casualmente está de vacaciones. El juez Mendoza se quitó las gafas y masajeó el puente de su nariz. Después de un momento de reflexión, miró a ambas mujeres. «Necesito que esto quede entre nosotros por ahora. Carmen, contacta discretamente a la jueza Lucía Arteaga del Tribunal Federal. Dile que necesito hablar con ella urgentemente a final del día. Luisa, vuelve a tu puesto y actúa con normalidad. Si Ramírez o Figueroa regresan, no des ninguna indicación de esta conversación». Ambas mujeres asintieron y se retiraron, dejando al juez Mendoza sumido en pensamientos inquietantes. El caso que estaba juzgando ahora, Estado contra López, parecía rutinario en la superficie, conducta temeraria y resistencia a la autoridad. Pero tal vez había algo más, algo que alguien no quería que él viera. Con renovada determinación, el juez regresó a la sala del tribunal. La sesión de la tarde transcurrió sin incidentes, pero su mente trabajaba incesantemente, conectando puntos que antes parecían inconexos. Observaba con especial atención al abogado defensor, Francisco Torres, buscando cualquier indicio de comportamiento inusual. Torres era un abogado competente, ni extraordinario ni mediocre. Sin embargo, hoy parecía particularmente insistente en que se desestimara cierta evidencia por irregularidades en la cadena de custodia. Una táctica común, pero la vehemencia de Torres resultaba curiosa. Al terminar la sesión, el juez anunció: «Tomaré una decisión sobre la moción para desestimar la evidencia mañana por la mañana». Se levanta la sesión hasta entonces. Mientras los asistentes abandonaban la sala, el juez Mendoza observó a Torres reunirse con un hombre de traje oscuro que había permanecido sentado en la última fila durante toda la tarde. El desconocido no había dicho una palabra, pero su presencia era imposible de ignorar. Ojos atentos que seguían cada movimiento en la sala. En su despacho, el juez revisó meticulosamente el expediente del caso López.
La policía había detenido a Miguel López cuando conducía erráticamente en una zona residencial. Al intentar someterlo, López supuestamente había resistido el arresto con violencia, hiriendo a uno de los oficiales. La evidencia principal contra López era una grabación de la cámara corporal del oficial. Precisamente la evidencia que Torres quería desestimar. Un golpe en la puerta interrumpió su análisis. Era Manuel Figueroa. «Su señoría, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó el jefe de seguridad. «Por supuesto, Manuel. Pasa», respondió el juez, cerrando discretamente el expediente. «Imagino que vienes a hablarme del oficial Ramírez». Figueroa asintió, tomando asiento frente al escritorio. «Lo que ocurrió esta mañana es apenas la punta del iceberg», dijo con expresión grave. «He estado investigando a Ramírez desde que llegó hace 3 semanas. Su historial está plagado de irregularidades, pero siempre ha tenido protección desde arriba, punto». «¿Qué clase de protección?», preguntó el juez, aunque ya sospechaba la respuesta. «Política. Conexiones con jueces y fiscales poderosos. Incluso hay rumores de vínculos con cierto bufete de abogados especializado en defender a clientes adinerados con problemas legales». Figueroa bajó la voz. «Un bufete que, casualmente, emplea a Francisco Torres». El juez Mendoza mantuvo la compostura, pero internamente las piezas comenzaban a encajar. «¿Y crees que su comportamiento de esta mañana fue deliberado? Un intento de provocarme para ser removido de la sala». «Estoy casi seguro», confirmó Figueroa. «Lo que no entiendo es por qué. El caso López parece bastante ordinario, punto». «Tal vez no lo sea», murmuró el juez. «Manuel, necesito que hagas algo por mí. Consigue la grabación original de la cámara corporal del caso López. No la copia que está en el expediente, sino el archivo original en los servidores de la policía». Figueroa asintió, comprendiendo la gravedad de la solicitud. «Lo intentaré, pero si hay gente poderosa involucrada, sé discreto», aconsejó el juez. «Y ten cuidado». Esa noche, el juez Mendoza se reunió con la jueza Arteaga en un pequeño café a 10 millas del tribunal. Lucía Arteaga, una mujer de 65 años con una reputación intachable, escuchó atentamente mientras Mendoza le relataba los eventos del día. «No es la primera vez que escucho algo así», dijo finalmente Arteaga. «Hay rumores persistentes sobre un grupo de abogados, jueces y oficiales que manipulan el sistema. Evidencia que desaparece, testigos que cambian sus declaraciones, jueces que son presionados o removidos de casos estratégicos, punto». «¿Por qué no se ha investigado esto formalmente?», preguntó Mendoza. «Se ha intentado», respondió Arteaga con amargura. «3 veces en la última década. Las 3 investigaciones fueron misteriosamente archivadas. Los investigadores asignados fueron transferidos o renunciaron repentinamente». La jueza bebió un sorbo de café. «Ricardo, si estás metiendo la nariz en esto, debes ser extremadamente cauteloso. Esta gente no juega limpio, punto. ¿Crees que el caso López está relacionado?». «No lo sé», admitió Arteaga. «Pero si Ramírez estaba tan determinado a ser removido de tu sala, debe haber una razón importante. Te sugiero que examines muy cuidadosamente esa evidencia que quieren desestimar». De regreso en su hogar, una modesta casa en un tranquilo barrio residencial, el juez Mendoza no podía conciliar el sueño. Su mente repasaba una y otra vez los acontecimientos del día, buscando conexiones, motivos ocultos, cualquier pista que pudiera revelar la verdad detrás del comportamiento de Ramírez. Cerca de la medianoche, su teléfono vibró. Era un mensaje de Figueroa. «Conseguí lo que pediste. Hay diferencias significativas. Nos vemos mañana temprano». El juez sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus sospechas se confirmaban. La evidencia había sido manipulada. A la mañana siguiente, llegó al tribunal 1 hora antes de lo habitual. Figueroa ya lo esperaba en la entrada, con expresión tensa y una memoria USB firmemente apretada en su mano. «Buenos días, Manuel», saludó el juez con calma, como si fuera un día cualquiera. «Apenas buenos, su señoría», respondió Figueroa en voz baja mientras caminaban hacia el despacho. «Lo que descubrí anoche es más grave de lo que imaginábamos». Una vez en la privacidad del despacho, Figueroa conectó la memoria USB a la computadora del juez. «Esta es la grabación original de la cámara corporal del oficial que arrestó a López. Y esta», dijo abriendo otro archivo, «es la versión que está en el expediente del caso». El juez observó ambos videos lado a lado. A primera vista parecían idénticos. Mostraban a López conduciendo erráticamente, la detención, el forcejeo.
Pero al mirar con más atención, las diferencias saltaban a la vista. En la versión original, López no resistía el arresto violentamente. Era el oficial quien lo golpeaba sin provocación. Además, se podía escuchar claramente cómo López intentaba explicar que estaba teniendo una emergencia médica. «Han editado partes clave del video», murmuró el juez, sintiendo una mezcla de indignación y alarma. «Están intentando incriminar a un hombre inocente, punto. Y hay más», añadió Figueroa, abriendo otro archivo. «Investigué al oficial que realizó el arresto. Adivine quién era su supervisor directo en ese momento, punto. Ramírez», concluyó el juez, aunque ya lo sabía. «Exacto. Y no solo eso. El hombre de traje oscuro que estuvo observando el juicio ayer lo reconocí. Es Alberto Murillo, socio principal del bufete donde trabaja Torres. Un hombre con contactos en todas partes, incluyendo la oficina del fiscal general». El juez Mendoza se reclinó en su silla, procesando toda esta información. «Están intentando ocultar un caso de brutalidad policial», dijo finalmente. «Y Ramírez estaba dispuesto a comportarse de manera tan ofensiva conmigo que no tuviera más remedio que expulsarlo de la sala, probablemente esperando que el caso fuera reasignado a otro juez más cooperativo, punto. Es una teoría plausible», asintió Figueroa. «La pregunta es, ¿qué va a hacer ahora, su señoría?» Antes de que el juez pudiera responder, Carmen irrumpió en el despacho sin llamar, algo completamente inusual en ella. «Su señoría, acabo de recibir una notificación. El caso López ha sido reasignado al juez Vargas por orden directa del presidente del tribunal». Figueroa y el juez intercambiaron miradas de asombro. «¿En qué se basan para esa reasignación?», preguntó el juez. «Aparentemente», dijo Carmen con incredulidad, «se ha presentado una queja formal contra usted por discriminación racial hacia el oficial Ramírez durante el incidente de ayer. El silencio que siguió fue ensordecedor». Finalmente, el juez Mendoza se puso de pie, con una expresión de determinación que ni Figueroa ni Carmen habían visto antes. «Han cometido un error», dijo el juez con voz tranquila pero firme. «Pensaron que me intimidarían con acusaciones falsas, que me quedaría callado para proteger mi reputación». Se acercó a la ventana, observando cómo el tribunal comenzaba a llenarse de gente. «No saben con quién se ha metido». En ese momento, la puerta del despacho se abrió nuevamente. Era Luisa Peñalosa, pálida y visiblemente alterada. «Su señoría, el presidente del tribunal solicita su presencia inmediata en su oficina. Y hay periodistas reuniéndose en la entrada principal». Alguien filtró la información sobre la supuesta discriminación. El juez Mendoza asintió lentamente. La tormenta que había estado gestándose finalmente había estallado, pero en lugar de sentir miedo, experimentaba una extraña calma. Durante toda su carrera había defendido la justicia y la verdad. No iba a detenerse ahora. «Muy bien», dijo, dirigiéndose a los tres. «Esto es lo que vamos a hacer». Los pasillos del tribunal nunca habían parecido tan largos mientras el juez Mendoza se dirigía hacia la oficina del presidente del tribunal. A su paso, las conversaciones se detenían. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con simpatía disimulada, y unos pocos con evidente satisfacción. Al doblar la esquina del último pasillo, se encontró cara a cara con el oficial Ramírez, quien estaba flanqueado por dos hombres de traje. Uno de ellos era Alberto Murillo, el poderoso abogado que había observado el juicio el día anterior. El otro, para sorpresa y decepción del juez, era Roberto Sandoval, el presidente del tribunal y, hasta ese momento, alguien a quien consideraba un colega respetable. «Ricardo», saludó Sandoval con frialdad. «Justo iba a buscarte, punto». «Qué conveniente», respondió el juez Mendoza, su voz firme a pesar de la tensión del momento. «Yo también tenía muchas ganas de hablar contigo, Roberto. Hay asuntos muy serios que debemos discutir». Ramírez esbozó una sonrisa burlona, la misma que había mostrado en la sala del tribunal el día anterior. Murillo, por su parte, mantenía una expresión impasible, calculadora. «Pasemos a mi despacho», sugirió Sandoval, visiblemente incómodo por el encuentro en el pasillo. «Este no es lugar para...» «Al contrario», interrumpió el juez Mendoza, alzando ligeramente la voz. «Creo que este es exactamente el lugar adecuado. Después de todo, la justicia no debe administrarse únicamente tras puertas cerradas. ¿No es así?» El juez dio un paso adelante, mirando directamente a los ojos de Ramírez. «Especialmente cuando hay tanto en juego». Los presentes en el pasillo, funcionarios del tribunal y abogados que pasaban, comenzaron a detenerse, atraídos por la creciente tensión.
La escena estaba servida para un enfrentamiento que podría cambiar para siempre el equilibrio de poder en el tribunal. El silencio en el pasillo era tan denso que casi podía cortarse. Los ojos de todos estaban fijos en el juez Mendoza y el pequeño grupo frente a él, Ramírez, Murillo y el presidente del tribunal Sandoval. La tensión era palpable, como electricidad en el aire antes de una tormenta. Ricardo, insistió Sandoval, visiblemente incómodo con la creciente audiencia, te sugiero que continuemos esta conversación en privado. ¿Por qué, Roberto? Preguntó el juez Mendoza con voz clara y firme. ¿Temes que tus colegas descubran lo que realmente está sucediendo en este tribunal? ¿O es que prefieres mantener tus acuerdos con el señor Murillo en secreto? El rostro de Sandoval palideció. Murillo, en cambio, mantuvo su expresión impasible, aunque un leve tic en su mandíbula traicionaba su inquietud. Estás haciendo acusaciones muy serias sin fundamento, intervino Murillo con voz controlada. Acusaciones que podrían considerarse difamatorias. Tengo pruebas, respondió Mendoza. Evidencia concreta de manipulación en el caso López. Una grabación editada para incriminar a un inocente. Y una cadena de complicidad que, me temo, llega hasta algunos de los más altos cargos de este tribunal. Ramírez soltó una risa despectiva. Más le valdría cuidar sus palabras, su señoría. Las acusaciones de discriminación racial pueden arruinar carreras enteras. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Una voz se elevó desde el fondo del pasillo. Yo no me reiría tanto si fuera tú, Ramírez. Todos se volvieron para ver a Elena Guzmán, la fiscal del caso López, avanzando con paso decidido. Junto a ella caminaba un hombre joven que el juez reconoció como Miguel López, el acusado. Y detrás de ellos, para asombro de todos, venía la jueza Lucía Arteaga acompañada por 2 agentes federales. Fiscal Guzmán, saludó Mendoza, incapaz de ocultar su sorpresa. No esperaba verla aquí. Ni yo esperaba tener que estar aquí. Su señoría, respondió Guzmán, pero anoche recibí una visita muy interesante. La fiscal miró directamente a Ramírez. El oficial Tomás Vega vino a mi oficina. Parece que su conciencia finalmente pudo más que su miedo. Me contó cómo usted lo presionó para que modificara su informe sobre el arresto de López. La revelación provocó un murmullo entre los espectadores que ahora llenaban el pasillo. Ramírez perdió momentáneamente su compostura. Vega es un novato que no sabe lo que dice, espetó. ¿Y qué hay de esto? Intervino la jueza Arteaga, mostrando una carpeta. Registros de llamadas, transferencias bancarias y una lista muy interesante de casos donde, casualmente, usted, oficial Ramírez, siempre estaba presente cuando la evidencia crítica desaparecía o se alteraba. Murillo dio un paso adelante. Todo esto es completamente irregular. Cualquier queja o acusación debe seguir los canales oficiales. Es curioso que mencione los canales oficiales. Señor Murillo, respondió Arteaga con frialdad, especialmente considerando cómo ha estado manipulando esos mismos canales durante años. O debería preguntarle sobre sus frecuentes reuniones privadas con ciertos jueces inmediatamente antes de que desestimaran casos contra sus clientes. El rostro de Sandoval reflejaba ahora verdadero pánico. Esto es un circo mediático, no un procedimiento judicial, protestó, intentando recuperar el control. Como presidente de este tribunal, ordeno que se dispersen inmediatamente. Me temo que ya no estás en posición de dar órdenes. Roberto, interrumpió Arteaga. Se volvió hacia uno de los agentes federales. Agente Ramírez, por favor. El agente dio un paso adelante. Roberto Sandoval, Alberto Murillo, Carlos Ramírez, están bajo investigación federal por obstrucción a la justicia, manipulación de evidencia, soborno a funcionarios públicos y conspiración para violar los derechos civiles de múltiples acusados. Un silencio atónito cayó sobre el pasillo, pero la verdadera bomba estaba por caer. Y hay algo más que deberían saber, añadió el agente federal. Mi nombre es Diego Ramírez. Y sí, soy hermano de Carlos Ramírez. El oficial Ramírez miró a su hermano con expresión de incredulidad y traición. Diego, ¿qué demonios significa esto? Significa que finalmente estás enfrentando las consecuencias de tus acciones. Carlos, respondió el agente con voz firme pero teñida de tristeza. Llevo 3 años infiltrado en esta investigación, observando cómo destrozabas vidas, cómo manipulabas el sistema que juraste proteger. Hizo una pausa, mirando directamente a su hermano. Incluso después de que mamá te rogó que cambiaras, el rostro del oficial Ramírez se contorsionó de furia. Traidor, mi propia sangre. No,
Carlos, respondió Diego con calma, el traidor eres tú. Traicionaste tu juramento, traicionaste a las personas a las que debías servir, y traicionaste a nuestra familia y sus valores. Mientras los espectadores asimilaban esta sorprendente revelación, Murillo intentó aprovechar la confusión para escabullirse discretamente. Pero el juez Mendoza, atento a cada movimiento, alzó la voz. Señor Murillo, le sugiero que permanezca donde está. Esta conversación apenas comienza. Fue entonces cuando Miguel López, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. Señor juez, dijo con voz temblorosa pero decidida, hay algo más que debe saber. Algo que ni siquiera la fiscal Guzmán conoce todavía. Todos los ojos se volvieron hacia el joven, que hasta entonces había sido solo un acusado más en el sistema. La noche que me detuvieron, yo no conducía erráticamente por estar ebrio como alegaron. Estaba llevando a mi esposa embarazada al hospital. Estaba teniendo contracciones prematuras. López hizo una pausa para controlar su emoción. Mientras me golpeaban y arrestaban, les rogué que la ayudaran. Pero el oficial se rió y dijo que era solo otra excusa. El joven sacó su teléfono. Activé la grabación de voz cuando me detuvieron. Por instinto, por miedo. Todo está aquí. Como me negaron ayuda, como se burlaron de mi esposa. Su voz se quebró. Ella perdió al bebé esa noche. Mientras yo estaba esposado en una patrulla, mi esposa perdía a nuestro hijo. Y lo más terrible es que descubrí después que no fui el primero. Hay otros casos similares, todos encubiertos por el oficial Ramírez y su red de corrupción. Un murmullo de indignación recorrió el pasillo. Incluso aquellos que habían observado con escepticismo ahora miraban con horror al oficial Ramírez y sus cómplices, el presidente Sandoval, viendo que la situación se le escapaba completamente de las manos. Intentó una última maniobra desesperada. «Esto es una farsa orquestada por el juez Mendoza», exclamó, señalando acusadoramente. Un intento de desviar la atención de su propia conducta discriminatoria hacia el oficial Ramírez. ¿O acaso alguien va a negar que trató al oficial con prejuicio debido a su origen? Fue entonces cuando Carmen, la asistente del juez Mendoza, emergió de entre la multitud. «Yo puedo responder a eso», dijo con voz clara. Sostenía una tableta en sus manos. El sistema de seguridad del tribunal graba automáticamente todas las sesiones. Aquí está el video completo del incidente de ayer, sin editar. Muestra claramente cómo el oficial Ramírez provocó deliberadamente al juez Mendoza con comentarios despectivos, y cómo el juez, lejos de discriminarlo, mostró una paciencia y profesionalismo admirables ante la provocación. Carmen reprodujo el video, y las palabras exactas de Ramírez resonaron en el pasillo. Estos no estaban así cuando los pusieron a limpiar. El desprecio en su voz era inconfundible, como también lo era la dignidad con la que el juez Mendoza había manejado la situación. Mientras el video seguía reproduciéndose, mostrando la secuencia completa de eventos, Luisa Peñalosa se acercó al grupo. «Y hay más», añadió, entregando una carpeta a la jueza Arteaga. «Encontré estos documentos en la oficina de administración. Son solicitudes de transferencia de oficiales, todas firmadas por el presidente Sandoval, todas dirigiendo estratégicamente a ciertos oficiales a salas específicas durante casos concretos, incluyendo la transferencia de última hora de Ramírez a la sala del juez Mendoza ayer. La evidencia se acumulaba, implacable y demoledora. El rostro de Sandoval había perdido todo color, mientras Murillo mantenía un silencio calculador, seguramente evaluando sus opciones legales. Ramírez, por su parte, parecía cada vez más acorralado y furioso. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. En un movimiento desesperado, Ramírez empujó a su hermano y sacó una pistola de su tobillo, donde aparentemente la llevaba oculta. Los gritos de alarma llenaron el pasillo mientras apuntaba directamente al juez Mendoza. «Esto es culpa tuya», gritó, con los ojos desorbitados por la rabia. «Todo mi trabajo, años construyendo esta operación, arruinados porque no pudiste simplemente seguir el juego como todos los demás». El tiempo pareció ralentizarse. Los agentes federales desenfundaron sus armas, pero Ramírez tenía la ventaja de la posición. El juez Mendoza, sorprendentemente, no mostró miedo. Su expresión era de profunda tristeza y decepción. «¿Es así como termina, oficial?», preguntó calmadamente. «¿Confirmando exactamente lo que estamos denunciando? ¿Demostrando que estás dispuesto a destruir el sistema que juraste proteger?». La mano de Ramírez tembló ligeramente. En ese preciso instante, su hermano Diego habló, con voz quebrada pero firme. «Carlos, piensa, mamá.
Piensa en lo que ella siempre nos enseñó sobre la integridad, sobre hacer lo correcto aunque sea difícil. Por un momento, un destello de duda cruzó el rostro de Ramírez. Era el momento que Manuel Figueroa, el jefe de seguridad que había permanecido estratégicamente a un lado durante toda la confrontación, estaba esperando. Con un movimiento rápido y preciso, se lanzó contra Ramírez, desviando su brazo hacia arriba justo cuando la pistola se disparaba. El estruendo del disparo resonó en el pasillo, provocando gritos y confusión. El techo recibió el impacto mientras Figueroa y Diego Ramírez sometían al oficial, desarmándolo y esposándolo en medio de su resistencia frenética. «No han terminado conmigo», gritaba Ramírez mientras lo arrastraban. «Tengo nombres. Sé quiénes están involucrados. Hay jueces, políticos, empresarios. Esto es más grande de lo que creen». Sus gritos se fueron apagando mientras lo alejaban, pero sus palabras quedaron flotando en el aire, sembrando una inquietante pregunta. ¿Qué tan profunda era realmente esta red de corrupción? El juez Mendoza, visiblemente conmovido pero firme, se acercó a Miguel López y puso una mano en su hombro. «Le prometo que se hará justicia», dijo con voz solemne. «No solo para usted, sino para todos los afectados por esta conspiración». López asintió, con lágrimas en los ojos. «Mi esposa está esperándome. Hemos pasado meses temiendo que me condenaran por algo que no hice, que nuestro bebé hubiera muerto en vano. Punto». «Vaya con ella», respondió el juez. «La fiscal Guzmán se encargará de retirar todos los cargos inmediatamente». Mientras López se alejaba, escoltado por la fiscal Guzmán, la jueza Arteaga se acercó a Mendoza. «Esto apenas comienza, Ricardo», dijo en voz baja. Ramírez no mentía sobre la magnitud de esta conspiración. Los nombres que ha mencionado durante la investigación, algunos se sorprenderían. Punto. «Estoy preparado», respondió Mendoza con determinación. «Por cada juez corrupto, por cada oficial que abusa de su poder, hay docenas de nosotros dispuestos a defender la justicia real. Punto». «No será fácil», advirtió Arteaga. «Se defenderán con todo lo que tienen: dinero, influencias, amenazas». En ese momento, los periodistas que habían sido alertados sobre la supuesta discriminación del juez Mendoza finalmente lograron acceder al pasillo, cámaras y micrófonos en mano, ávidos por capturar lo que claramente se había convertido en una historia mucho más grande. «Juez Mendoza, ¿es cierto que ha descubierto una red de corrupción dentro del tribunal?», preguntó una reportera, empujando un micrófono hacia él. Mendoza miró a la cámara, consciente de que sus palabras tendrían un impacto que iría mucho más allá de ese pasillo, de ese tribunal, incluso de esa ciudad. Era el momento de la verdad, literalmente. «Lo que hemos descubierto hoy», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «es apenas la punta de un iceberg de corrupción que ha distorsionado nuestro sistema de justicia durante demasiado tiempo. Personas inocentes han sufrido, familias han sido destruidas, y la confianza pública ha sido traicionada». Hizo una pausa, su mirada intensificándose. «Pero hoy también marca el comienzo de una limpieza profunda y necesaria. Les prometo que seguiré esta investigación hasta sus últimas consecuencias, sin importar a quién implique o cuán poderosos sean». Mientras las cámaras captaban sus palabras, Manuel Figueroa se acercó discretamente y le habló al oído. «Su señoría, acabo de recibir información. Han encontrado documentos en la oficina de Ramírez. Nombres, fechas, transacciones. Y entre ellos, algo que nadie esperaba. Información sobre el caso Rosales de hace 5 años. El juez Mendoza sintió que le faltaba el aire. El caso Rosales. Un caso que lo había perseguido durante años. Un caso donde, a pesar de todas las evidencias, el acusado había sido absuelto en circunstancias misteriosas. Un caso donde, Ricardo, insistió Figueroa, interrumpiendo sus pensamientos. Entre los documentos encontraron algo más. Algo personal, relacionado con su hermano. El juez palideció visiblemente. Su hermano Gabriel, fallecido hace 7 años en lo que se había calificado como un accidente de tráfico. ¿Podría estar relacionado? ¿Habría sido su propia familia víctima de esta red de corrupción? Mientras las cámaras seguían grabando, mientras los periodistas lanzaban más preguntas, mientras los agentes federales escoltaban a Sandoval y Murillo fuera del tribunal, el juez Mendoza se enfrentaba a la posibilidad de que esta conspiración hubiera tocado su vida de maneras que nunca había imaginado. Y en ese momento, comprometido ante las cámaras y ante su propia conciencia, supo que no habría marcha atrás. La búsqueda de la verdad ahora era tanto profesional como profundamente personal. «Continuaremos esta conversación en mi despacho», dijo a Figueroa con voz apenas audible. Luego,
Dirigiéndose nuevamente a los periodistas, añadió: la justicia no es simplemente un ideal abstracto. Es un compromiso diario, a veces doloroso, a veces peligroso. Pero es un compromiso que renovamos hoy, aquí, frente a todos ustedes. Porque sin justicia no hay verdadera libertad. Las palabras resonaron en el pasillo del tribunal mientras las cámaras seguían grabando, documentando lo que sin duda sería recordado como un punto de inflexión en la historia de aquel sistema judicial. Un día que había comenzado con un oficial burlándose de un juez, y que ahora prometía desenmascarar una conspiración que alcanzaba las más altas esferas de poder, las horas siguientes pasaron como un torbellino. El tribunal, normalmente un lugar de procedimientos ordenados y rituales predecibles, se había convertido en el epicentro de un terremoto judicial. Los pasillos bullían de agentes federales, periodistas mantenidos a raya por la seguridad y funcionarios judiciales intercambiando miradas de asombro e incertidumbre. En su despacho, el juez Ricardo Mendoza estudiaba con expresión grave los documentos que Figueroa había recuperado de la oficina de Ramírez. Cada página confirmaba sus peores sospechas y añadía nuevas capas a la conspiración. Junto a él, la jueza Arteaga y el agente federal Diego Ramírez observaban en silencio. Nombres, fechas, cantidades, murmuró el juez, pasando las páginas. Han estado manipulando el sistema durante casi una década. Se detuvo en una página específica, y su rostro se tensó visiblemente. El caso Rosales, Diego asintió, fue uno de los primeros que identificamos en nuestra investigación. Un punto de inflexión. Después de ese caso, se volvieron más audaces, más organizados. El juez Mendoza recordaba perfectamente el caso. Javier Rosales, un empresario acusado de fraude fiscal y soborno a funcionarios públicos. Toda la evidencia apuntaba a su culpabilidad, pero milagrosamente había sido absuelto cuando testigos clave cambiaron repentinamente sus testimonios y evidencia crucial fue declarada inadmisible por tecnicismos. Y mi hermano, dijo finalmente el juez, mirando a Diego. ¿Qué tiene que ver Gabriel con todo esto? Diego intercambió una mirada con la jueza Arteaga antes de responder. Su hermano era periodista de investigación. Según esos documentos, estaba siguiendo una pista sobre conexiones entre ciertos jueces y una red de tráfico de influencias. ¿Me están diciendo que el accidente de Gabriel no fue un accidente?, preguntó Mendoza, su voz apenas un susurro. No tenemos pruebas concluyentes, advirtió Diego. Pero hay un informe aquí, pagado por Alberto Murillo, sobre los movimientos de su hermano en las semanas previas a su muerte, y una transferencia sustancial a un individuo identificado solo como el mecánico el día antes del accidente. El juez cerró los ojos, asimilando la información. 7 años de creer que había perdido a su hermano en un trágico accidente, solo para descubrir ahora que posiblemente había sido silenciado por la misma corrupción que él, como juez, había jurado combatir. Necesito un momento, dijo finalmente, poniéndose de pie. Por supuesto, respondió Arteaga con empatía. Pero Ricardo, hay algo más que debes saber. La jueza colocó otra carpeta sobre el escritorio. Esto es de nuestros investigadores. El presidente del Tribunal Supremo está convocando una sesión de emergencia para esta tarde. Van a intentar controlarlo todo, presentarlo como manzanas podridas aisladas. Para proteger la institución, añadió Diego con ironía. Para protegerse a sí mismos, corrigió el juez. Respiró profundamente y enderezó los hombros. No voy a permitirlo. Mientras tanto, en una sala de interrogatorios en el edificio federal, Carlos Ramírez sudaba profusamente frente a 2 investigadores. Su arrogancia inicial se había evaporado, reemplazada por una desesperación creciente. Ya les dije todo lo que sé, insistió. Nombres, operaciones, sobornos. ¿Qué más quieren de mí? Queremos la verdad sobre Gabriel Mendoza, respondió uno de los investigadores, deslizando una fotografía del hermano del juez sobre la mesa. Ramírez palideció visiblemente. No, eso no. Yo no tuve nada que ver con eso. Sus ojos recorrían nerviosamente la sala, como buscando una salida inexistente. Pero sabes quién lo tuvo, presionó el investigador. El mecánico. ¿Quién es? Ramírez negó frenéticamente con la cabeza. No puedo. Si hablo de eso, estoy muerto. No entienden con quién están tratando. Esto va más allá del tribunal, más allá de Murillo Sandoval. ¿Hasta dónde llega, Ramírez?, insistió el segundo investigador. ¿Cuán arriba? Ramírez se inclinó hacia adelante, bajando la voz.
hasta la Fiscalía General, hasta el Ministerio del Interior. Personas que pueden hacer desaparecer gente sin dejar rastro. Personas que... Un sollozo inesperado interrumpió sus palabras. Mi hermano no lo sabe todo. Cree que esto es solo sobre manipulación de casos, pero es mucho peor. Tráfico de influencias, lavado de dinero, incluso eliminación de obstáculos. Como Gabriel Mendoza, presionó el investigador. Ramírez asintió lentamente, derrotado. Como Gabriel Mendoza. Y como muchos otros que hicieron demasiadas preguntas. Horas más tarde, en la sala de conferencias principal del Tribunal Supremo, se desarrollaba una escena sin precedentes. Los jueces más importantes del país se habían reunido de emergencia, junto con el fiscal general y representantes del Ministerio de Justicia. En el centro de la mesa, el presidente del Tribunal Supremo, Ernesto Valverde, un hombre de 70 años con fama de intachable, dirigía la reunión. La situación es grave, pero manejable, declaraba Valverde. Presentaremos esto como un caso aislado de corrupción que hemos descubierto y estamos limpiando. El juez Mendoza será reconocido por su valor, el oficial Ramírez y sus cómplices inmediatos serán procesados, y podremos seguir adelante sin dañar irremediablemente la confianza pública en nuestras instituciones. Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. Todos parecían aliviados con esta solución pulcra y controlada. ¿Y qué hay del resto?, preguntó una voz desde la puerta. Todos se volvieron para ver al juez Mendoza, flanqueado por la jueza Arteaga y el fiscal especial Javier Montero, quien había sido asignado para liderar la investigación federal. Juez Mendoza, saludó Valverde con frialdad. Esta es una reunión privada. Una reunión para encubrir la verdad, respondió Mendoza, avanzando hacia la mesa. Para barrer bajo la alfombra una corrupción sistémica que ha infectado nuestro sistema judicial durante años. Está siendo melodramático, intervino otro juez. Unos pocos individuos corruptos no constituyen una crisis sistémica. ¿Unos pocos?, preguntó Mendoza con incredulidad. Colocó sobre la mesa una carpeta gruesa. Aquí hay evidencia documentada de 37 jueces, 53 fiscales y más de 100 oficiales de policía y funcionarios judiciales implicados en una red de corrupción que ha torcido la justicia a voluntad del mejor postor. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Y eso no es todo, añadió el fiscal Montero, colocando otra carpeta junto a la primera. Tenemos la confesión completa de Carlos Ramírez, incluyendo detalles sobre el asesinato de Gabriel Mendoza, y otros 7 individuos que amenazaban con exponer la red. Valverde palideció visiblemente. Estas son acusaciones extremadamente serias que requerirán investigación exhaustiva antes de... Ya han sido investigadas, interrumpió la jueza Arteaga, durante 3 años. Por un equipo especial que se formó después de que intentaran encubrir el caso Martínez en 2021. Un equipo del que usted nunca fue informado, presidente Valverde, añadió Montero, precisamente porque su nombre aparecía en documentos preliminares como posible involucrado. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Valverde, el respetado presidente del Tribunal Supremo, un hombre que había sido considerado para premios internacionales por su defensa del Estado de Derecho, implicado en la mayor red de corrupción judicial del país. Esto es absurdo, protestó Valverde, poniéndose de pie. He dedicado mi vida a la justicia. Mi reputación es intachable. Su reputación pública, quizás, concedió Mendoza, pero sus acciones privadas cuentan una historia diferente. Del bolsillo interior de su chaqueta, extrajo una pequeña unidad USB. Esta contiene grabaciones de 5 reuniones diferentes entre usted y Alberto Murillo. Reuniones donde discutieron explícitamente cómo manejar ciertos casos sensibles, incluyendo uno donde mencionan específicamente a mi hermano Gabriel como un problema que requiere atención especial. El rostro de Valverde se descompuso completamente. ¿De dónde sacó eso?, susurró. De la persona que menos esperaría, respondió Mendoza. Su propio asistente, Rafael Guzmán. Resulta que el señor Guzmán tenía un hermano que fue injustamente condenado en uno de los casos manipulados por su red. Ha estado documentando sus actividades durante años, esperando el momento adecuado. La puerta se abrió nuevamente, y un hombre de mediana edad con traje impecable entró en la sala. Rafael Guzmán, el siempre eficiente y discreto asistente de Valverde, miraba ahora a su jefe con una mezcla de dolor y determinación. Lo siento, señor presidente, dijo Guzmán, pero algunas deudas trascienden la lealtad profesional.
Valverde se dejó caer pesadamente en su silla, toda su dignidad evaporada en un instante. Varios de los jueces y funcionarios presentes comenzaron a moverse incómodamente, intercambiando miradas de pánico apenas disimulado. «Nadie va a salir de esta sala», anunció el fiscal Montero, mientras agentes federales entraban y tomaban posiciones junto a las puertas. «Hasta que hayamos identificado claramente quiénes están implicados y quiénes no, las horas siguientes fueron tensas, intensas, históricas. Uno a uno, los funcionarios fueron interrogados, confrontados con evidencia, presionados para confesar o colaborar. Algunos se derrumbaron rápidamente, otros mantuvieron su inocencia, y unos pocos optaron por el silencio absoluto, ya calculando estrategias de defensa, casi a medianoche, cuando el proceso inicial de identificación había concluido y los claramente implicados habían sido separados de los aparentemente inocentes. El juez Mendoza se encontró solo en un rincón de la sala, observando el caos controlado de la operación. La jueza Arteaga se acercó, ofreciéndole un café. «¿Cómo te sientes?», preguntó con genuina preocupación. «Como si hubiera vivido 10 vidas en un solo día», respondió honestamente. «Aún no puedo creer que Gabriel, que todo este tiempo...» No pudo terminar la frase. «Lo honras hoy», dijo Arteaga con suavidad. Completando lo que él empezó, Mendoza sintió, agradecido por el consuelo, pero aún procesando el dolor renovado por la pérdida de su hermano. «¿Qué pasará ahora?», preguntó finalmente. «El mayor caso de corrupción judicial en la historia del país», respondió Arteaga. «Juicios que durarán años, reformas institucionales profundas, y mucha resistencia de quienes aún tienen poder e influencia. Será una batalla larga», reflexionó Mendoza. «Ya ha comenzado», confirmó Arteaga, señalando hacia un televisor en la esquina de la sala, donde un canal de noticias transmitía en vivo con un titular impactante. «Escándalo judicial sin precedentes. Jueces y fiscales detenidos por corrupción masiva». 3 semanas después, el juez Mendoza se encontraba en el cementerio, frente a la tumba de su hermano Gabriel. Había traído lirios blancos, los favoritos de su madre. El día era claro, tranquilo, como si la naturaleza quisiera ofrecer un contraste con la tormenta que azotaba el sistema judicial del país. Las últimas semanas habían sido frenéticas. Detenciones diarias, confesiones impactantes, evidencia que surgía de los lugares más inesperados ahora que la gente perdía el miedo a hablar. La red de corrupción resultó ser aún más extensa de lo inicialmente sospechado, alcanzando incluso a políticos de alto nivel y empresarios poderosos. El juez colocó las flores sobre la lápida y permaneció en silencio, comunicándose sin palabras con el hermano que había perdido. «Hemos comenzado a limpiar la casa, Gabriel», susurró finalmente. «Como tú querías. Su señoría», llamó una voz suave detrás de él. Era Carmen, su fiel asistente, quien había insistido en acompañarlo, pero se había mantenido a una distancia respetuosa hasta ahora. «Lamento interrumpir, pero hay algo que debe ver». Le entregó una tableta con un correo electrónico abierto. Era de Rafael Guzmán, el asistente de Valverde que había resultado crucial para exponer la corrupción. El mensaje era breve pero impactante. «Juez Mendoza, durante la limpieza del despacho del presidente Valverde, encontré una caja fuerte oculta. Dentro había varios documentos que creo le interesarán personalmente. Entre ellos, un informe completo sobre la operación contra su hermano Gabriel. Incluye nombres que aún no han sido mencionados en nuestra investigación. Uno de ellos me ha dejado particularmente preocupado. Necesitamos hablar en persona cuanto antes». El juez sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cuándo llegó esto?», preguntó a Carmen. «Hace 1 hora», respondió ella. «Y hay algo más». Su expresión se tornó grave. «El señor Guzmán no responde a sus llamadas. Su esposa dice que salió temprano esta mañana para reunirse con alguien, pero no ha regresado ni ha contactado con ella». Una sensación de déjà vu, dolorosa y alarmante, se apoderó del juez. «Llama al fiscal Montero inmediatamente», ordenó, ya dirigiéndose hacia el automóvil. «Dile que necesitamos protección para Guzmán si podemos localizarlo, y seguridad adicional para todos los testigos clave». Mientras conducían de regreso a la ciudad, el teléfono de Carmen sonó. Su expresión al responder y escuchar el mensaje dejó claro que las noticias no eran buenas. «Han encontrado el coche de Guzmán abandonado cerca del puerto», informó con voz tensa. Sin signos de él, el juez golpeó el volante con frustración. «Comenzó de nuevo», murmuró. «Pensamos que los teníamos a todos, pero obviamente alguien sigue operando.
Alguien lo suficientemente poderoso para actuar incluso ahora, con toda la atención mediática y judicial sobre el caso. Al llegar a la ciudad, se dirigieron directamente a la oficina del fiscal Montero. El edificio bullía de actividad, con agentes y fiscales trabajando a toda velocidad en los múltiples casos derivados de la gran investigación. Montero los recibió con expresión sombría. «Tenemos equipos buscando a Guzmán por toda la ciudad», informó, «y hemos incrementado la seguridad para todos los testigos e investigadores. Pero hay algo más que deben ver». Los condujo a una sala de conferencias donde Diego Ramírez, el hermano agente federal de Carlos, estaba revisando unos documentos. Al verlos entrar, su expresión se tornó aún más seria. «Juez Mendoza», saludó Diego, incorporándose. «Hemos estado analizando las comunicaciones recientes de mi hermano desde la prisión. Está colaborando plenamente ahora, pero he expresado preocupación por una figura que él llama el patrón. Punto. ¿El patrón?», repitió Mendoza. «¿Otro nombre en clave como el mecánico?». Diego asintió. «Según Carlos, es alguien que nunca aparece en los documentos, nunca en las reuniones oficiales. Alguien que orquesta todo desde las sombras, tan poderoso que incluso Valverde le rendía cuentas. Punto». «¿Tenemos alguna idea de quién podría ser?», preguntó el juez. Diego y Montero intercambiaron miradas inquietas antes de responder. «Tenemos una teoría», dijo finalmente Montero, «basada en patrones de comunicación, flujos financieros y ciertos comentarios crípticos en las confesiones que hemos obtenido. Punto». «Y», presionó Mendoza. Montero respiró profundamente antes de responder. «Creemos que podría ser Isabel Vega». El nombre cayó como una bomba en la sala. Isabel Vega, la respetada ministra de Justicia, conocida internacionalmente por sus campañas anticorrupción y sus reformas progresistas del sistema judicial. Una mujer que había apadrinado la carrera de muchos jueces, incluido el propio Ricardo Mendoza. «Imposible», respondió automáticamente el juez. «La conozco desde hace 20 años. Fue mentora de Gabriel. Ella no puede. La persona perfecta para estar por encima de toda sospecha», interrumpió Diego suavemente. «La arquitecta ideal de un sistema corrupto. Alguien que públicamente lo combate mientras secretamente lo dirige». El juez Mendoza se dejó caer en una silla, intentando procesar esta nueva y devastadora posibilidad. Isabel Vega, quien había llorado con él en el funeral de Gabriel, quien había jurado personalmente que se haría justicia, podría haber sido la responsable última de su muerte. «Necesitamos pruebas irrefutables», dijo finalmente, recuperando su compostura profesional. «No podemos lanzar acusaciones de este calibre basadas en teorías. Punto. Es por eso que Guzmán era tan importante», explicó Montero. «Su mensaje sugiere que encontró evidencia directa. Evidencia que ahora podría estar en peligro, o peor, destruida. En ese momento, Carmen, quien había estado monitoreando las comunicaciones en su tableta, alzó la vista con expresión de alarma. «Señor, la ministra Vega acaba de convocar una rueda de prensa de emergencia. Está a punto de comenzar». Rápidamente encendieron el televisor de la sala. La imagen mostró a Isabel Vega, impecablemente vestida y compuesta como siempre, tomando posición tras un podio con el emblema del Ministerio de Justicia. Su expresión era grave pero determinada. «Ciudadanos», comenzó con voz firme, «me dirijo a ustedes en un momento de profunda crisis para nuestras instituciones judiciales. Las recientes revelaciones de corrupción nos han conmocionado a todos. Como ministra de Justicia, asumo la responsabilidad de no haber detectado antes esta red criminal que operaba bajo nuestras narices». Hizo una pausa, y por un momento, el juez Mendoza creyó ver un destello de algo inquietante en sus ojos, algo calculador detrás de la fachada de sincera preocupación. «Por ello», continuó Vega, «he tomado la difícil decisión de presentar mi dimisión, efectiva inmediatamente. Nuestro sistema necesita renovarse desde sus cimientos, y eso requiere caras nuevas, líderes no asociados con las estructuras del pasado». Otra pausa estratégica. «Antes de retirarme, he firmado la orden para crear una comisión especial independiente que investigará a fondo toda la estructura judicial, sin excepción y privilegio alguno. Esta comisión estará liderada por el juez Ricardo Mendoza, cuyo valor al enfrentarse a la corrupción lo convierte en la persona ideal para esta histórica tarea». El juez Mendoza se quedó petrificado, mirando la pantalla con incredulidad. ¿Era esta la maniobra final del patrón? Retirarse estratégicamente mientras lo posicionaba él como cabeza visible, quizás para controlarlo, o para tener un chivo expiatorio si las cosas se complicaban. «Es brillante»,
murmuró Montero. Dimite antes de que cualquier evidencia la alcance, se presenta como parte de la solución, y además te coloca en una posición imposible. Es un movimiento maestro, concordó Diego. Si rechazas el nombramiento, parecerá sospechoso. Si lo aceptas, estarás agradecido públicamente a la persona que posiblemente ordenó matar a tu hermano. El juez Mendoza observaba la pantalla, donde Vega continuaba detallando su visión para la renovación del sistema judicial. Sus palabras eran perfectas, su tono impecable, su imagen la viva representación de la integridad. Y sin embargo, ahora que la semilla de la duda había sido plantada, podía percibir pequeños detalles, una satisfacción casi imperceptible en sus ojos, la precisión calculada de cada gesto, la forma en que ocasionalmente miraba directamente a la cámara como si enviara un mensaje específico. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Carmen. Expresando la pregunta que todos hacían, el juez Mendoza se puso de pie lentamente, una nueva resolución formándose en su interior. «Aceptaré el nombramiento», declaró. «¿Está seguro?», preguntó Montero con preocupación. «Podría ser una trampa. Sin duda lo es», confirmó Mendoza. «Pero es también una oportunidad. Si realmente es el patrón, cree que puede manipularme, controlarme. No sabe que la sospechamos». Se volvió hacia Diego. «Tu hermano estaría dispuesto a testificar específicamente sobre Vega si encontramos evidencia corroborativa». «Absolutamente», aseguró Diego. «Está buscando cualquier forma de reducir su sentencia. «Bien», asintió Mendoza. «Entonces esto es lo que haremos. Seguiremos dos líneas de investigación paralelas. Una pública, visible, reformando el sistema judicial tal como se espera. Y otra secreta, concentrada exclusivamente en Isabel Vega y sus conexiones». Mientras el plan tomaba forma, el teléfono de Montero sonó. Al responder, su expresión cambió rápidamente de tensión a alivio. «Han encontrado a Guzmán», informó al colgar. «Está vivo, aunque golpeado. Lo encontraron en un almacén abandonado cerca del puerto. Y lo más importante, tenía los documentos escondidos en su ropa. Los estaba protegiendo con su vida. «¿Qué dicen esos documentos?», preguntó Mendoza con urgencia. «Aún no lo sabemos con certeza, pero los agentes reportan que hay correspondencia privada entre Valverde y Vega, fechada en la época de la muerte de su hermano». Montero hizo una pausa, dudando si continuar. «Dígame todo», insistió Mendoza. «Aparentemente hay menciones explícitas. Silenciar definitivamente a periodista entrometido», reveló finalmente Montero. «Y órdenes directas para que el mecánico se encargue del asunto». El juez Mendoza cerró los ojos, asimilando finalmente la confirmación de lo que había temido. Cuando los abrió nuevamente, su mirada reflejaba una determinación férrea. «La justicia llegará para todos», declaró, «incluso para aquellos que se creen por encima de ella». En la televisión, Isabel Vega concluía su discurso con una frase que ahora sonaba como una macabra ironía. «La verdadera justicia no conoce jerarquías ni privilegios. Tarde o temprano, alcanza a todos por igual». Sus miradas se cruzaron a través de la pantalla, como si de alguna manera ella pudiera sentir que estaba siendo observada por el hermano de una de sus víctimas. Por un instante, un breve y revelador instante, su máscara pareció deslizarse, y el juez Mendoza creyó ver la verdadera cara del patrón. Fría, calculadora, despiadada. La cara de alguien que había construido una carrera sobre cadáveres mientras se presentaba como defensora de la justicia. «Que así sea», murmuró el juez, aceptando el desafío implícito. «La justicia llegará para todos, incluida usted, ministra Vega». Y con esa promesa silenciosa, se inició el capítulo final de una batalla que había comenzado años atrás con la muerte de Gabriel Mendoza. Una batalla que ahora culminaría, para bien o para mal, con la verdad completa finalmente expuesta a la luz, sin importar cuán dolorosa fuera. Sin importar a quien destruyera en el proceso, 6 meses después, el Palacio de Justicia presentaba un aspecto muy diferente. Los pasillos antes dominados por susurros y miradas cómplices ahora rebosaban de una energía renovada. Jóvenes abogados, fiscales recién nombrados y personal judicial con expresiones de determinación habían reemplazado a muchas caras familiares. La Gran Purga, como la llamaban los medios, había transformado radicalmente la institución. El juez Ricardo Mendoza caminaba por estos pasillos con paso firme, saludando ocasionalmente a colegas y funcionarios. Su rostro, más delgado que 6 meses atrás, reflejaba el desgaste de la titánica batalla que había librado.
pero sus ojos transmitían una serenidad que no había conocido en años. La serenidad que viene después de la tormenta, después de la verdad revelada, al entrar en la que ahora era su oficina como presidente de la Comisión Especial de Reforma Judicial, encontró a Carmen organizando documentos sobre su escritorio. «Buenos días, señor», saludó ella con una sonrisa. «La sala de conferencias está lista para la reunión de las 10. Y acaba de llegar esto». Le entregó un sobreoficial con el sello del Tribunal Federal. Mendoza lo abrió y leyó rápidamente su contenido. Una sonrisa contenida se dibujó en sus labios. La sentencia final contra Valverde. 30 años sin posibilidad de libertad condicional. Carmen asintió con satisfacción. Justicia poética, punto. Justicia, simplemente, corrigió Mendoza. ¿Alguna noticia de Diego? Llamó esta mañana. El equipo de rastreo ha localizado el mecánico en Argentina. La extradición está en proceso. El juez asintió, absorbiendo la noticia. El asesino de su hermano, aquel a quien la ministra Vega había contratado para silenciar a Gabriel, finalmente enfrentaría la justicia. Un círculo más que se cerraba. ¿Y Ramírez?, preguntó, refiriéndose al exoficial cuyo comportamiento irrespetuoso había desencadenado, sin saberlo, toda esta avalancha de revelaciones. Cumpliendo su sentencia reducida por colaboración, respondió Carmen. Según el informe del fiscal Montero, continúa proporcionando información valiosa sobre operaciones pasadas. Su testimonio ha sido crucial para reabrir 12 casos que habían sido manipulados. Mendoza se acercó a la ventana de su despacho, contemplando la ciudad que se extendía más allá. En algún lugar entre esos edificios, Isabel Vega, la antes respetada ministra de Justicia, ahora esperaba en arresto domiciliario el comienzo de su juicio. Los documentos de Guzmán, junto con el testimonio de Carlos Ramírez y la confesión de Valverde, habían proporcionado evidencia irrefutable de su papel como el patrón. La caída de Isabel Vega había sacudido los cimientos del país. La mujer que había construido su carrera como paladín de la justicia resultó ser la arquitecta de la mayor red de corrupción judicial en la historia nacional. El contraste entre su imagen pública y su realidad privada era tan profundo que muchos ciudadanos aún luchaban por reconciliar ambas versiones. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus reflexiones. Era Rafael Guzmán, completamente recuperado de su secuestro, ahora miembro clave del equipo de investigación. «Juez Mendoza, han llegado los periodistas para la conferencia de prensa», informó. «Y la familia López está esperando en la sala de visitas». El juez sonrió. Miguel López y su esposa habían sido invitados especialmente para este día. Su caso, aparentemente rutinario, que había sido el catalizador involuntario de todo este proceso de limpieza, merecía un cierre apropiado. Además, López ahora colaboraba con la comisión como asesor civil, aportando la perspectiva de quienes habían sufrido las injusticias del sistema. «Diles que estaré con ellos en 5 minutos», respondió Mendoza. Cuando Guzmán se retiró, el juez abrió el cajón inferior de su escritorio y extrajo una fotografía enmarcada. Él y su hermano Gabriel, sonriendo en una playa durante sus últimas vacaciones juntos. La contempló por un momento, como hacía cada mañana antes de iniciar su jornada. «Lo logramos, Gabriel», susurró. «No fue fácil, no fue rápido, pero finalmente lo logramos». Dejando la fotografía sobre su escritorio, tomó los documentos que necesitaría para la conferencia de prensa. Hoy anunciarían oficialmente la implementación del nuevo sistema de vigilancia judicial independiente, diseñado para prevenir que algo similar pudiera ocurrir en el futuro. Un sistema que llevaba el nombre clave Proyecto Gabriel. Aunque eso no se mencionaría públicamente, al salir de su despacho, se cruzó con la jueza Arteaga, quien le dedicó una sonrisa de complicidad. Juntos habían recorrido un camino extraordinario, enfrentando amenazas, presiones políticas e incluso atentados contra sus vidas. La amistad forjada en esas circunstancias extremas era ahora un vínculo inquebrantable. «¿Listo para el gran anuncio?», preguntó ella mientras caminaban hacia la sala de conferencias. «Tan listo como se puede estar para cambiar la historia», respondió con una mezcla de humildad y determinación. La sala estaba abarrotada de periodistas y cámaras cuando entraron. En primera fila, Miguel López y su esposa esperaban con expresiones de esperanza. Junto a ellos, Manuel Figueroa, el jefe de seguridad cuya intervención había sido crucial aquel primer día, ahora ascendido director de seguridad judicial. Al tomar su lugar tras el podio, el juez Mendoza sintió el peso de las miradas expectantes. No era solo un momento mediático,
Era un punto de inflexión para el sistema judicial del país. Buenos días, comenzó con voz clara y serena. Hace 6 meses, un incidente aparentemente menor en una sala de tribunal desencadenó lo que hoy conocemos como la mayor crisis y la mayor oportunidad de renovación de nuestro sistema judicial. Lo que comenzó con un oficial faltando el respeto a un juez terminó exponiendo una red de corrupción que alcanzaba los niveles más altos de poder. Hizo una pausa, su mirada recorriendo brevemente las caras atentas que lo observaban. Hoy no estamos aquí para hablar del pasado, sino del futuro. Un futuro donde la justicia no sea un privilegio para quienes pueden comprarla, sino un derecho garantizado para todos los ciudadanos. Un futuro donde ningún juez, fiscal u oficial, sin importar cuán poderoso sea, pueda manipular el sistema para beneficio propio de terceros. Mientras continuaba delineando las reformas y cambios estructurales que implementarían, su mente viajó brevemente al momento que había iniciado todo, aquel viernes en su sala de tribunal, cuando el oficial Ramírez se había burlado abiertamente de él. Un acto de irrespeto que, paradójicamente, había iniciado el camino hacia la verdadera justicia. Al terminar su presentación y responder las preguntas de los periodistas, el juez Mendoza se acercó a la familia López. La esposa de Miguel, con lágrimas en los ojos, tomó sus manos. «Gracias, juez», dijo simplemente, «por creer en la verdad cuando nadie más lo hacía». Mendoza asintió, profundamente conmovido. En ese pequeño gesto de gratitud estaba el verdadero significado de todo su trabajo, de todos los sacrificios, de todas las batallas libradas y por librar. Mientras abandonaba la sala, con el murmullo de las conversaciones y el clic de las cámaras fotográficas a sus espaldas, el juez Ricardo Mendoza sintió una paz que había creído imposible desde la muerte de su hermano. La justicia, esa entidad abstracta a la que había dedicado su vida profesional, finalmente había adquirido un significado concreto y personal. El sistema no era perfecto aún, quizás nunca lo sería completamente, pero por primera vez en mucho tiempo, la balanza se inclinaba hacia el lado correcto. Y eso, pensó mientras caminaba bajo el sol de mediodía, era un comienzo tan bueno como cualquiera podría esperar.